Bien, soy Anthony Choi de Viaje a otra Dimensión, de Radio Capital, Capital TV. Estamos aquí en presencia del destacado escritor e investigador ecuatoriano Manuel Palacios Villavicencio, quien desde hace ya algunos años está dedicado a un área del conocimiento sumamente polémica, la denominada neohistoria o neoarqueología, ¿no es cierto? Que de alguna manera se intenta dar nuevas luces con respecto a nuestro pasado. Y justamente él acaba de escribir un libro llamado América Prohibida, ¿no? Que es el que estamos viendo aquí, que de una manera, digo yo, con sus tesis, revoluciona un poco los conceptos que teníamos de la prehistoria, no solamente americana, sino creo mundial. Entre otras cosas, la tesis de Manuel Palacios es que en el pasado quienes habrían venido al continente americano no habrían sido los primeros los españoles, sino que habría habido una constantes contactos con diferentes civilizaciones, tales como los magiares, que son los actuales húngaros, los chinos, los egipcios, que habría evidencia de que habíamos sido visitados primero por los sumerios, que de alguna manera América habría sido el lugar en donde se habría refugiado los sobrevivientes de un cataclismo mundial, de que estos cataclismos han sido cíclicos, que han habido otras civilizaciones y que inclusive habría la posibilidad de que hubieran los denominados mundos intraterrenos, o sea, civilizaciones que han estado o están actualmente viviendo en el subsuelo. De todos estos temas vamos a hablar con Manuel Palacios. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony. Bueno, es interesante, gracias por la invitación. Justamente la tesis que puede encerrar todo el trabajo de investigación que realizo es considerar a América como un centro de difusión cultural posterior al diluvio que relatan las tablillas sumerias, los archivos sumerios, en el cual está evidenciado en el nombre o en la palabra Amaru, ¿no? La palabra Amaru, que en quechua en aymara significa serpiente. Amaru, que serpiente Amaru, en quechua. Claro. En sumerio significa sobreviviente del diluvio. Y se escribe, sobreviviente del diluvio. Así es. Y en la escritura sumeria lineal, que es aglutinante, se escribe como la escritura simula ser una serpiente, ¿no? Es decir, la figura que, como se escribe Amaru, tiene la forma de una serpiente. Entonces la teoría es esa. Aquí se asentaron pueblos y después de que se calmó la situación climática, se difundieron nuevamente hacia diferentes partes del mundo y luego mantuvieron ese contacto perenne, ¿no? Luego vinieron otros pueblos, hay pruebas de contacto, por ejemplo, esta lingüista Natalia Rossi de Tarifi escribe un libro polémico llamado América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes, dice, ¿no? Los etruscos salieron de los Andes. Los etruscos es un pueblo del Asia Menor. Sí, justamente el pueblo que da origen con el tiempo a los romanos, se dice, ¿no? Bueno, entonces Juan Mori sostiene que los sumerios tenían afinidad, incluso podría especular o especulaba que podría tener un origen americano, dado de que la raíz Shum, la raíz Shumir está presente en la zona de la Azuay, Cañar, Loja en Ecuador, ¿no? Entonces él consideraba de que los problemas de entender la historia global, la prehistoria global, justamente venían de que América se había excluido de ese contexto, ¿no? de ese panorama total, ¿no? Cuando uno volvía nuevamente y ponía en su papel, en su sitial América, como cuna de razas, como cuna de difusión cultural, como centro de difusión cultural, en ese momento la historia ya no quedaba con menos cabos sueltos, que no quiere decir que no los existan. Ahora, el tema es de que los sumerios es un pueblo muy antiguo, uno de los pueblos más antiguos, uno de los puntos donde se originó la civilización mundial, y ellos están en lo que actualmente es el actual Irak, y un territorio mucho más grande, y decir de que ellos vinieron aquí, estuvieron aquí, pero no solamente eso, Manuel, que es posible que ellos surgieran de América después del diluvio. Quiero quedarme en ese punto, Manuel. Tú hablas no solamente de un diluvio, sino que hubieron varios diluvios universales. Entendemos un cataclismo a nivel mundial, a nivel planetario. No dice que hubo uno, sino hubo varios. Explícanos esto, por favor. Bueno, hablar un poco de fechas es impreciso, ¿no? Porque incluso la medición de tiempo era diferente. Nosotros tenemos un calendario gregoriano, otros miran un calendario lunar, solar. Entonces hay fechas imprecisas. Pero en todo caso podría hablarse de que el cataclismo del que habla, donde surge el Amaru, luego al Amaruca o América, ¿no? La tierra. O sea, la palabra América
vendría no de Américo Vespucho, como nos han enseñado en el colegio. Eso es una mentira, ¿no? Es una mentira. Nunca existió Américo Vespucci, ¿no? No existió Américo Vespuccio, no fue un personaje histórico. Existió el personaje Albérico Vespucci, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo y luego el asunto de institucionalizar el nombre América, entonces se tenía que buscar alguna especie de sustento, ¿no? Ahora pasa una cosa, los nativos en Centroamérica conocían este territorio como Ameriquer, que era el país del mucho viento. Ameriquer. Ya, Amaruca significaría el país de la tierra de la serpiente, ¿no? Amaruca. Amaruca. ¿En qué lengua, idioma? Quechua, justamente. En quechua. Claro. Una reconstrucción del quechua. Amaru, serpiente, Ka, como un indicativo de seno, tierra, asentamiento. Y justamente hay una lengua interesante en la zona amazónica que se llama el Amaracaeri. Entonces, Héctor Burgos, mi maestro, sostenía de que la palabra Amaraca, ¿no? O América, significa, bueno, no es que sostiene, él está haciendo una explicación etimológica, viene del sánscrito a, no, partícula negativa, mara, muerte. Amara, Amaraca sería tierra de los inmortales, ¿no? Imagínense solo en la visión global prehistórica, un pueblo que sobrevivió a ese gran cataclismo, era considerado un pueblo inmortal. Pero acá el tema es de que es el idioma sánscrito. Claro. Tengo entendido, perdón, que el tema sánscrito es una lengua de la India, muy antigua. ¿Y qué tendría que ver la India con América? Digamos? Mira, dentro de los inicios de la civilización védica, como la institucionalización del conocimiento védico, por así decirlo, se habla de Maharaj Bharata, ¿no? Bharata, y Maharaj Bharata justamente habla en sus... Unos libros sagrados de la India. Claro, el Mahabharata justamente. Y él habla acerca de la tierra original, donde sale el conocimiento védico. Y lo describe, yo recuerdo bien por haber estudiado este tipo de conocimiento en el pasado, que dice que es una tierra que tiene la forma de una mujer perfecta. Entonces, la tierra de la forma de una mujer perfecta. Entonces yo me pongo a analizar, ¿no? En el conocimiento védico se habla de que una mujer perfecta tiene el busto, es decir, la parte del tórax bastante ancho. Lo mismo la parte de las caderas, ¿no? Las caderas posaderas bastante anchas y la cintura sumamente estrecha. Ese es como el ideal de belleza védico, ¿no? Ya. Y justamente si claro, lo que se ve en los gráficos de la India, por ejemplo, en el Kama Sutra, por ejemplo. Y cuando analizamos eso y lo ponemos en un área geográfica, yo me pregunto a las personas que están viendo esto, ¿qué territorio, qué continente tiene esa descripción? ¿Acaso es India? ¿O es América, con Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica? Bueno, uno ve el mapa de toda América y Norteamérica pareciera el de una mujer con busto amplio. Claro. Las caderas estrechas que sería Centroamérica y la cintura estrecha que sería Centroamérica y las caderas anchas que sería Sudamérica. Por ejemplo, los sumerios hablan de la tierra original como una tierra de muchas montañas, de mucha vegetación, de donde hay cocodrilos, muchos ríos, mucha agua. Y yo me pregunto, ¿se supone acaso que lo que se ha reconocido oficialmente como tierra original o Shumir es una tierra con esas características en Asia? No. No hay. No. Entonces, como tal, todas estas pruebas es la Amazonía, claro, justamente. La Amazonía sudamericana. No, y hay muchísimas historias que se conservan en la mitología. Yo considero la cosmovisión, la mitología y las leyendas de los pueblos originales como una historia no aceptada. Claro, como toda historia puede haber cierta transgresión, en el pasar de generación en generación se van olvidando ciertas cosas, pero yo lo considero una historia válida. Tú decías una frase que me parece muy interesante, tú decías que todo conocimiento perdido se convierte en mito. Todo conocimiento que se pierde a lo largo de los siglos, de repente se convierte en mito. Y cuando uno escucha y recoge los mitos actualmente, podrían haber sido conocimientos reales en la antigüedad. Y con respecto a eso, si tú señalas de que hubo cataclismos, varios cataclismos, y que los sobrevivientes llegaron a América, y de que ahí posiblemente que hayan surgido todos o la mayoría de los pueblos de la antigüedad, una hipótesis. Segunda hipótesis, de que más bien estos pueblos hayan venido a América y hayan dejado sus huellas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las pruebas de que los egipcios han estado en América antes que los españoles, por ejemplo? Bueno, inicia una cosa interesante en que el 99% de los pueblos autóctonos americanos tienen un relato relacionado al diluvio. Incluso pueblos que no fueron contactados en su época por los españoles, ¿no? Como para decir que fue una implantación del cristianismo, de la Biblia, etc., ¿no? Entonces, la mayoría de los pueblos tienen su mito acerca del diluvio, ¿no? Mapuches, la gente de Rapa Nui, la gente andina, todos tienen su mito en base al
al diluvio. Ahora, en la provincia de La Suay, entre Apuay y Cañar y parte del oriente ecuatoriano, se encontró en los años 40 aproximadamente, lo encontró el padre Crespi, una serie de objetos en los cuales muestra artículos con iconografía egipcia. Ahí vamos a ver, el padre Crespi, ¿quién era? Padre Crespi, sacerdote italiano, arqueólogo por hobby, de profesión, doctor en música, doctor en ciencias naturales, un perfil bastante amplio, encargado de ciertas obras civiles en las provincias que antes mencionadas. Durante la construcción de una carretera que iba hacia Paute, se encuentran con una montaña, una pequeña montaña. Los trabajadores deciden bajar la montaña con el bulldozer, con la cuchilla, se encuentran con un boquete, entra un trabajador, grita, no sale, entra otro trabajador, tampoco sale, no regresa. Contactan al padre Crespi, ¿no? Como estaba a cargo de todo el asunto. De la obra civil. Dicen, bueno, padre, tenemos este problema, parece que está el diablo ahí, dicen, ¿no? Entonces el padre se acerca con su experiencia. Recordemos de que, esto lo explico mucho más en mi segundo libro, que es enfocado en la colección Crespi, pero él dice, hay que hacer un boquete por el otro lado para airear. Claro, después de 2 días, por el otro lado de la montaña, sí, de la colina, hacen un boquete para poder ubicar a estos trabajadores que habían entrado y se habían perdido. Claro, no lo hacen, realmente el padre Crespi sabía que habían fallecido. Okay. No, lo que hacen es para airear para los que van a entrar, ¿no? Okay. Y luego, tomando las precauciones adecuadas, entran y se encuentran con lo que el testimonio relata como un santuario subterráneo. Vamos a ver, ¿en qué parte del Ecuador pasó esto? Eso en algún lugar entre las provincias de Azuay, Morona, Santiago, Cañares. Es un lugar indeterminado todavía, porque claro. Todavía, es decir, hay que investigar más seriamente dónde fue ese camino inicial, porque no es el camino actual. Claro, entonces en una parte del Ecuador, este sacerdote, el padre Crespi, encuentra un santuario subterráneo al hacer unos caminos. Manuel, de acuerdo a tus investigaciones, ¿qué fue lo que encontró el padre Crespi? Bueno, el padre Crespi encuentra una serie de tótems o figuras de madera de Maguayacán, una madera incorruptible, de gran tamaño, lo define como tiquis, ¿no? Y luego de eso, bajo capas de guano, encuentra un centenar de placas, de piezas metálicas. ¿Qué guano? ¿Guano de qué era? Guano, eso no está aclarado si era de tallo, del ave de las cuevas, o si era de murciélago. Okay. ¿No? Simplemente está aclarado como guano, excremento, ¿no? Y debajo de capas de guano encuentran estas placas, como la que tú ves allí. Ok, esta que figura en la carátula de tu libro, América... Sí. Sí, a lo largo de la serie de los libros que estoy publicando, sí, figurarán otras de las piezas originales encontradas en ese hallazgo original, que todavía está indeterminado, pero fue en todo caso previo a los años 40, años 40 como muy tarde. Ok, y cuéntanos exactamente qué es lo que encontró ahí. Me dice una serie de placas. Sí, de placas. ¿De qué material? Se dice que esto es una aleación, ¿no? A unos le llaman tumbaga, otros dicen que es cobre. Como hemos tenido acceso a las placas originales, es impreciso afirmar cuál es el material. Pero en todo caso estaban dispuestos a manera de baldosa, según relata el testimonio. Entonces lo que hacen es rescatar eso, llevar, y con eso se iniciaría el Museo Crespi como tal. Ahora hay que entender una cosa. Yo he conocido 2 posturas sobre la colección Crespi. Los que dicen que todo es original y que todo es valioso, y los que niegan completamente todo. Pero en esta colección hay que tener un punto de vista medio. Yo calculo, en mi experiencia, son casi 15 años investigando esta colección, de que un 90% es réplicas, artesanías, implantaciones. Un 90%. Un 90%. Y un 10% de lo que fue la colección, me estoy refiriendo al arqueológico, era original. Ahora, ¿qué cosa es lo que se ve? ¿De qué origen eran estas baldosas, estas placas de metal? Bueno, la iconografía que se ve, bueno, aquí tengo en el libro, invito a las personas a que lo vean. Hay, por ejemplo, placas, por ejemplo, escritos como en escritura íbera. Escritura íbera. Íbera, o sea, celtíbera, o líbica, ¿no? ¿Ya? Bueno, son escrituras que se extendieron por diferentes partes, ¿no? Y lo interesante es que muestra estas son 2 piedras. Esta es de colección Crespi, esta fue encontrado en Cueva Burro, en Estados Unidos, ¿no? Y tiene la misma escritura y la misma simbología, ¿no? ¿Escritura de qué origen? Dice líbico. Líbico, claro. ¿Y esto de dónde es? Esto es de la zona de África, pero no de la África negra, ¿no? Y justamente el lingüista, el epigrafista Barry Fels, dijo que lo que estaba escrito allí, claro, ahí está especificado, está detallado en el libro, pero significaría el elefante soportando la tierra en las aguas y deja temblarla. Es decir, hay un significado como tal. Está relatando también un cataclismo.
Ok, entonces en lo que encontró el padre Crespi en estas placas, lo que habría es la descripción de un cataclismo global y en un idioma que sería el idioma del África árabe, digamos. No, eso sería preárabe. Preárabe, Claro, antes de los árabes. antes de los árabes. Pero lo interesante de todo esto es que no solo es este tipo de escritura. Hay escritura brahmi, hay escritura parecida al Devanagari, hay escritura cuneiforme. Cuneiforme de Sumeria. Sí, puede ser también asiria, ¿no? Asiria. Más, ¿no? Ujú. Hay diferentes estadios o fases de la escritura cuneiforme. Tenemos escritura que se parece a la sumerio lineal. Y el sumerio lineal es un punto aparte, interesante resaltar, de que mi trabajo de investigación más importante tiene que ver con identificar los petroglifos en América con la escritura sumeria lineal. Ujú. Es una labor titánica porque todavía no hallo cómo se interrelacionan estos símbolos. Ujú. Hay una afinidad, sí, pero cómo se interrelacionan, cuál es el significado, todavía es incierto, ¿no? Es una labor titánica y he invitado ocasionalmente, sino que la postura oficial es la de combatir esto, no Ajá. intentar, es decir, lo combaten desde el principio, no es que estoy diciendo vamos a ver de qué se trata, vamos a intentar, Claro. no. Que habría evidencia de que habíamos sido visitados primero por los sumerios, que de alguna manera América habría sido el lugar en donde se habría refugiado los sobrevivientes de un cataclismo mundial, de que estos cataclismos han sido cíclicos, que han habido otras civilizaciones y que inclusive habría la posibilidad de que hubieran los denominados mundos intraterrenos, o sea, civilizaciones que han estado o están actualmente viviendo en el subsuelo. De todos estos temas vamos a hablar con Manuel Palacios. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony. Bueno, es interesante, gracias por... Bien, soy Anthony Choi de Viaje a otra Dimensión, de Radio Capital, Capital TV. Estamos aquí en presencia del destacado escritor e investigador ecuatoriano Manuel Palacios Villavicencio, quien desde hace ya algunos años está dedicado a un área del conocimiento sumamente polémica, la denominada neohistoria o neoarqueología, ¿no es cierto? Que de alguna manera se intenta dar nuevas luces con respecto a nuestro pasado. Y justamente él acaba de escribir un libro llamado América Prohibida, ¿no? La invitación. Justamente la tesis que puede encerrar todo el trabajo de investigación que realizo es considerar a América como un centro de difusión cultural posterior al diluvio que relatan las tablillas sumerias, los archivos sumerios, en el cual está evidenciado en el nombre o en la palabra Amaru, ¿no? La palabra Amaru, que en quechua en aymara significa serpiente. Amaru, que serpiente Amaru, en quechua. claro. En sumerio significa sobreviviente del diluvio. Y se escribe... Sobreviviente del diluvio. Así es. Y en la escritura sumeria lineal, que es aglutinante, se escribe como... la escritura simula ser una serpiente, ¿no? Es decir, la figura que... ¿Cómo se escribe Amaru? Es una... Estamos viendo aquí que de una manera, digo yo, con sus tesis, revoluciona un poco los conceptos que teníamos de la prehistoria, no solamente americana, sino creo mundial. Entre otras cosas, la tesis de Manuel Palacios es que en el pasado quienes habrían venido al continente americano no habrían sido los primeros los españoles, sino que habría habido una constantes contactos con diferentes civilizaciones, tales como los magiares, que son los actuales húngaros, los chinos, los egipcios. Tiene la forma de una serpiente. Entonces la teoría es esa, aquí se asentaron pueblos y después de que se calmó la situación climática, se difundieron nuevamente hacia diferentes partes del mundo y luego mantuvieron ese contacto perenne, ¿no? Luego vinieron otros pueblos, hay pruebas de contacto, por ejemplo, esta lingüista Natalia Rossi de Tarifi escribe un libro polémico llamado América Cuarta Dimensión. Los etruscos salieron de los Andes, dice, ¿no? Los etruscos salieron de los Andes. Los etruscos es un pueblo del Asia Menor. Sí, justamente el pueblo que da origen con el tiempo a los romanos, se dice, ¿no? Bueno, entonces Juan Mori sostiene que los